Bienvenidos, mi nombre es Stephanie Jarpa, compañera de quinto año, y el día de hoy hablaremos sobre edema pulmonar agudo o en su abreviatura EPA. Nuestra hoja de ruta es la siguiente. Comenzaremos con la definición, después la epidemiología, una breve fisiopatología, las causas que causan el EPA cardiogénico y no cardiogénico, la evaluación clínica, radiográfica, exámenes complementarios que se pueden realizar, criterios de ingreso, un algoritmo diagnóstico y el manejo. El edema pulmonar agudo se define como un incremento del contenido de líquidos a nivel pulmonar causado por extravasación de líquidos desde la vasculatura pulmonar al intersticio y a los alvéolos pulmonares. En cuanto a la epidemiología, en Chile no existe un dato específico sobre la frecuencia de atenciones de edema pulmonar agudo en servicios de urgencia. Es probable que sea debido a que esta patología muchas veces es una complicación de otras patologías primarias. Del total de atenciones en servicios de urgencia en nuestro país, durante el año 2014 hasta el 2015, aproximadamente un 27% corresponden a patologías del sistema respiratorio. Si bien el edema pulmonar agudo no se encuentra dentro de las patologías más frecuentes de este grupo, tiene un impacto importante debido a la necesidad de hospitalización de estos pacientes, que muchas veces requieren de varios días de estadía hospitalaria, incluyendo días en unidades de paciente crítico. Durante el año 2014 se registraron 1.800 egresos hospitalarios en el país por edema pulmonar agudo, con un promedio de estadía de 7,4 días. De estos, un 95% correspondían a pacientes mayores de 45 años, siendo el grupo más afectado los pacientes entre 65 y 79 años. El edema agudo del pulmón ocurre cuando el líquido es filtrado en el pulmón más rápido de lo que puede ser removido de este, produciendo una alteración importante del intercambio gaseoso por acumulación del mismo en el espacio extravascular del pulmón. El balance de los fluidos entre el intravascular y el intersticio se rige por la ecuación de Starling. La ecuación de Starling es la que presentamos en esa ecuación, que representa el KF es el coeficiente de filtración que expresa la permeabilidad de la pared capilar para los líquidos. El PC es la presión hidrostática capilar. El PI la presión hidrostática intersticial. El R es un coeficiente de reflexión, un valor que es índice de la eficacia de la pared capilar para impedir el paso de proteínas. En condiciones normales, este coeficiente es igual a 1. El PIC es la presión oncótica capilar, el PI es la presión oncótica intersticial. Para comprender la fisiopatología de este cuadro es muy fundamental conocer esta ecuación, la ecuación de Starling. El edema pulmonar agudo puede ser de causa cardiogénica o no cardiogénica. En el edema pulmonar agudo de causa cardiogénica encontramos una presión hidráulica capilar elevada que desestabilizará este equilibrio produciendo extravasación de líquidos. Con una presión, recordar que la presión de enclavamiento pulmonar es mayor o igual a 18 milímetros de mercurio. Y este aumento de presión es consecuencia de presiones de llenado elevadas a nivel cardíaco, ya sea por una disfunción ventricular, sistólica o diastólica, por cambios en las condiciones de llenado o porque existe alguna patología valvular. Por otro lado, en el edema pulmonar agudo no cardiogénico, el mecanismo más común es un aumento en la permeabilidad capilar.
En el síndrome de distrés respiratorio, que es la principal causa de EPA no cardiogénico, existe un daño en la membrana alveolo-capilar, permitiendo la filtración no solo de plasma, sino también de proteínas hacia el espacio intersticial. En este cuadro, generalmente la concentración de proteínas en el intersticio es más del 60% del valor en el plasma, mientras que en un edema pulmonar de causa cardiogénica, esta es menor del 45%. Ya, es importante saber que una vez realizada la evaluación clínica del paciente, es recomendable realizar una evaluación buscando posibles factores precipitantes de la descompensación. Es por esto que les presento esta tabla que presenta las principales causas del edema pulmonar agudo cardiogénico, dentro de los que se encuentra el infarto agudo del miocardio, una patología valvular, fibrilación auricular y otras arritmias, progresión de una disfunción cardíaca subyacente, miocardiopatía inducida por estrés, sustancias cardiotóxicas como alcohol, cocaína o alguna droga utilizada en quimioterapia y fallas en marcapasos. Dentro de las causas del edema pulmonar agudo no cardiogénico está la sobrecarga de líquidos, como administración intravenosa de fluidos, la hipertensión severa, una falla renal, tromboembolismo pulmonar y entre otros está la anemia, el o el hipertiroidismo, una fiebre, una infección, diabetes descompensada y también hay EPAs iatrogénicos o relacionados a procesos de salud en los cuales se encuentra una mala adherencia a dieta en enfermedades crónicas, una mala adherencia a medicamentos en enfermedades crónicas, una sobrecarga de volumen por iatrogenia y también interacción entre drogas y efectos adversos, por ejemplo, uso de un ionótropo negativo como el verapamilo, nifedipino o el diltiazem o AINES en pacientes con una falla renal. En relación a lo que hemos visto hasta ahora, quiero que desarrollemos este verdadero y falso. En el síndrome de distrés respiratorio es la principal causa de EPA cardiogénico y en este existe un daño en la membrana alveolo-capilar que permite la filtración del plasma y de proteínas hacia el espacio intersticial. Ya, este enunciado es verdadero o falso. Voy a dar unos segundos. Vamos a ver. Este enunciado es falso, porque el síndrome de distrés respiratorio es la principal causa del EPA no cardiogénico, para que lo tengan presente. Ya. La valoración inicial del paciente debe incluir una historia y un examen físico breve y orientado a evaluar síntomas y signos que nos orienten a este cuadro y a la posible etiología que lo provocó, para así poder brindar el mejor tratamiento y oportuno y de esta manera mejorar las condiciones del paciente. Aquí dividí en 4 los síntomas que debemos estar atentos. Están los síntomas propios de la congestión pulmonar, que son principalmente la disnea, la tos, historia de ortopnea y disnea paroxística nocturna, que estas últimas nos harían sospechar que es una posible falla cardíaca, o sea que es un EPA cardiogénico. Al examen físico podremos encontrar un paciente taquipneico, probablemente con dificultad respiratoria, utilizando musculatura accesoria para respirar, y al auscultar el paciente se encontrará con estertores crepitantes y sibilancias en ambos campos pulmonares. Otros signos sugerentes de causa cardiogénica son la ingurgitación yugular, que es un signo más sensible y específico para presiones de llenado izquierdas elevadas, y edema de extremidades inferiores. Puede ser ausente, pero generalmente se encuentra presente en pacientes con una historia de insuficiencia cardíaca crónica. Durante la evaluación o la valoración inicial del paciente, es importante ir a buscar dirigidamente síntomas y signos que puedan traducir una hipoperfusión tisular.
ya que esto muchas veces marcará el pronóstico del paciente y determinará que tomemos conductas inmediatas. Dentro de los síntomas y signos de hipoperfusión se destaca la alteración del estado mental, la disminución de la diuresis con menos de 0,5 ml kilogramo minuto. Por eso es importante registrar la diuresis. Más adelante les mostraré cuál es el manejo inicial de todo paciente con sospecha de EPA. Una piel pálida, una sudoración excesiva y frialdad de extremidades y la hipotensión podrían indicar una disfunción ventricular severa o un shock cardiogénico inminente. La radiografía de tórax es uno de los exámenes que tiene mayor importancia por su utilidad en los servicios de urgencia y por la información que nos aportará. Es importante destacar que este examen se deberá posponer en caso de pacientes hemodinámicamente inestables. Y los signos radiográficos sugerentes de EPA son una infiltración alveolo intersticial difuso bilateral, una congestión parailiar, siendo poco distinguible el margen de los vasos, como se ve en esta radiografía. La cefalización de los vasos pulmonares y las líneas de Kerlin, que se refiere a la visualización de los septos interlobarios por engrosamientos de estos. Se observa en pacientes con un EPA secundario a una falla cardíaca. Está descrito que si estas son transientes o de aparición repentina, son un signo patoneumónico de un edema pulmonar intersticial. Estos signos van apareciendo progresivamente a medida que aumenta la presión capilar pulmonar. Ya, vamos con este siguiente caso clínico o actividad. Se presentan 3 radiografías y abajo hay 3 enunciados que describirían de mejor manera cada uno o lo que se ve más evidentemente. Entonces hay que identificar en cuál de estas 3 está la línea B de Kerlin, en cuál de estas 3 hay una cardiomegalia más evidente, porque hay en 2 que se puede observar un aumento de la silueta cardíaca y en cuál hay un infiltrado alveolar más evidente también. Ya, vamos a ir primero. Entonces las líneas de Kerlin o B de Kerlin se encuentran aquí más ejemplificadas. Y las líneas B de Kerlin o líneas septales son líneas densas, rectilíneas y de trayecto horizontal, como estoy ahí marcando en el cursor, que suelen verse preferentemente en las bases pulmonares cerca de los ángulos costofrénicos, en esta zona. Ya, vamos con la siguiente. La cardiomegalia se observa, si bien en los dos hay como un aumento de la silueta cardíaca, en esta elegí esta imagen porque se ejemplifica de mejor manera, ya que el aumento aquí es evidente, es más de un 50% del diámetro. Y si bien no podemos decir que es una cardiomegalia, podemos decir que es un aumento de la silueta cardíaca, que podría deberse a una cardiomegalia propio de un EPA cardiogénico. Entonces la última que nos quedaría es el infiltrado alveolar, que en este caso es preferentemente central o periiliar, que pareciera ser más de un tipo de un EPA cardiogénico también. Ya. Existen exámenes complementarios que si bien no son de rutina todos, pero nos sirven para cuando estamos un poco confundidos en relación a identificar si este es un EPA cardiogénico o no cardiogénico. Existe la cateterización de la arteria pulmonar en caso de no poder discernir si la causa es cardiogénica o no cardiogénica. Es una herramienta muy útil para medir la presión de enclavamiento pulmonar mediante la cateterización de la arteria pulmonar. Si esta es menos de 18 milímetros de mercurio, orienta a una causa no cardiogénica.
Sin embargo, si es un valor mayor a 18, no excluye la posibilidad de una lesión pulmonar, ya que hasta un 20% de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio presentan una falla ventricular concomitante. Y como les decía, no debe ser utilizado de forma rutinaria, pero sí cuando existen dudas. El electrocardiograma, este examen orienta sobre la causa del inicio del EPA. Permite identificar condiciones predisponentes o precipitantes de falla cardíaca, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, la isquemia miocárdica o infarto, la fibrilación auricular. Y las pruebas de laboratorio usualmente no son necesarias para realizar el diagnóstico o guiar la terapia inicial, por lo que esperar el resultado de esta prueba no debe retrasar el inicio del tratamiento. Aquí se encuentran los gases arteriales, donde es recomendable medirlos en todos los pacientes, ya que nos permite cuantificar el nivel de hipoxia de forma más precisa que la oximetría de pulso. La aparición de hipercapnia es un marcador precoz de insuficiencia respiratoria inminente. También está el hemograma con fórmula y recuento leucocitario que permite identificar la presencia de una infección o una anemia que pueden haber precipitado el evento. Por ejemplo, en el EPA no cardiogénico. El perfil bioquímico como la creatinina y electrolitos plasmáticos que permiten identificar otras causas desencadenantes, como puede ser una falla renal. El BNP y el pro-BNP, que es un péptido que se elevan en pacientes con falla cardíaca, sin embargo no han demostrado ser de mucha utilidad, ya que también se pueden encontrar en el EPA no cardiogénico. Y el ecocardiograma es muy útil en casos de EPA cardiogénico, pero se realizan una vez que el paciente está estabilizado, porque permiten caracterizar el tipo el tipo puede ser sistólico, diastólico, la severidad y la potencial causa de la disfunción ventricular. Y aquí les presento un paralelo entre el EPA no cardiogénico y el cardiogénico en relación a todo lo que les he descrito. En primer lugar, en la historia del cardiogénico va a haber un evento cardíaco agudo conocido. Y en el no cardiogénico, el evento cardíaco no conocido o puede ser posible, pero no es típico. En el examen físico, en el cardiogénico hay extremidades frías, cardiomegalia frecuente, galope ventricular, pulso normal medio rápido o débil, ingurgitación venosa y no hay una enfermedad subyacente. En cambio, en el no cardiogénico, las extremidades están tibias, la cardiomegalia no es habitual. Sin galope, el pulso puede estar saltón, sin ingurgitación venosa y sí hay antecedentes de una enfermedad subyacente, como el síndrome nefrótico o algún tumor. En cuanto a los exámenes complementarios, en el ecocardiograma hay una repercusión de una cardiopatía en el cardiogénico. Y en el no cardiogénico la distribución circular es generalmente normal. Y en la radiografía de tórax hay una distribución circulatoria periliar o más central en el cardiogénico. En cambio, en el no cardiogénico la distribución circulatoria es más periférica. Las enzimas cardíacas suelen estar elevadas en el cardiogénico. La presión capilar y cortocircuito pulmonar es mayor de 2,4 y son más pequeños los cortocircuitos. En cambio, en el no cardiogénico es de menos de 2,4 kPa y son más grandes los circuitos. Y la relación de las proteínas edema-suero es menor a 0,5 y en el no cardiogénico es mayor a 0,7. Como dijimos, dentro de la fisiopatología del no cardiogénico hay un daño del endotelio, por lo cual no solo se filtra plasma, sino que también proteínas. Ya, vamos con este otro verdadero y falso. En el edema pulmonar agudo cardiogénico encontramos en la radiografía de tórax una distribución periliar. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero. Como les mostré en la tabla anterior, es característico de la radiografía del edema pulmonar cardiogénico que haya una distribución periliar o más central.
Ya este siguiente verdadero y falso es: el edema pulmonar agudo, EPA cardiogénico, es frecuente en pacientes con antecedentes de enfermedades subyacentes como el síndrome nefrótico. ¿Esto es verdadero o falso? Dice síndrome nefrótico. Esto es falso, porque es típico o es más frecuente que haya una enfermedad subyacente en el edema pulmonar agudo no cardiogénico. Este cuadro, el edema pulmonar agudo, presenta una evolución variable. Es por esto que en un primer instante podemos encontrarnos frente a un paciente aparentemente en buenas condiciones, sin embargo, en poco tiempo este se desestabiliza y compromete hemodinámicamente. Es por esto que el EPA es considerado una emergencia médica, por lo que requiere siempre de ingreso hospitalario. En caso en que el paciente requiera ventilación mecánica invasiva o que no mejore con el tratamiento adecuado, brindamos los primeros minutos en el servicio de urgencias y este deberá ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Y aquí les presento el algoritmo diagnóstico que resume de alguna manera lo que hemos visto hasta ahora en la presentación. Cuando hay una sospecha clínica compatible con EPA, como puede ser taquipnea, dificultad respiratoria, disnea, tos, apnea, disnea paroxística nocturna, que eso es típico del cardiogénico, estertores, crépitos, sibilancias bilaterales, decimos ya, estamos frente a un paciente con una sospecha de un EPA y nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿este paciente está inestable hemodinámicamente o en shock, o este paciente está estable? Si está inestable, debemos realizar la reanimación según el protocolo, con la precaución de no sobrecargar al paciente con volumen y posponer los exámenes diagnósticos como la radiografía de tórax. No podemos hacer una radiografía. Y si el paciente está estable hemodinámicamente, vamos a iniciar las medidas generales y solicitar exámenes de laboratorio y por su parte vamos a realizar una radiografía de tórax. Al evaluarla vemos si está compatible o no con EPA. Si no es compatible, debemos buscar otra posible alternativa. Y si es compatible, debemos comenzar con un tratamiento de diurético, que es la furosemida de 20 a 40 miligramos endovenoso, y también debemos diferenciar entre una causa cardiogénica y no cardiogénica, con la historia clínica y el examen físico, con los factores de riesgo, los signos de hipertrofia cardíaca, la presión de enclavamiento. Si es que realizamos ese examen, nos puede orientar a si es cardiogénico o no. Ya. Ahora les presentaré el manejo en las medidas iniciales y de monitorización. Estas son un manejo de la vía aérea y monitorización con oxímetro de pulso para asegurar una buena oxigenación y ventilación. Un oxígeno suplementario recomendado en casos de que la saturación del paciente sea de menos del 90%. No debe ser utilizado de rutina debido a que en pacientes sin hipoxemia puede causar vasoconstricción y compromiso de la función cardíaca. En los casos en que sea necesario, se recomienda iniciar con la administración de oxígeno al 100% por mascarilla con reservorio para mantener así una saturación de oxígeno mayor a 90. En pacientes severamente comprometidos o que persisten hipoxémicos, será necesario iniciar una ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos. Y también debemos instalar 2 vías venosas permeables, colocar al paciente en sedestación con las piernas colgando para así disminuir el retorno venoso y mejorar la ventilación. Debemos hacer un control de los signos vitales seriados, poniendo mucho énfasis en buscar la hipotensión o hipertensión. Debemos monitorizar, hacer un monitoreo cardíaco continuo, monitorización de la diuresis horaria. Es muy útil la utilización de una sonda Foley
para así mejorar la monitorización. Y también debemos realizar un balance hídrico con la monitorización de los ingresos y los egresos de fluidos. Y control de electrolitos plasmáticos diarios. Por lo menos debemos pedir potasio y magnesio, debido a que pueden cursar con hipocalemia o hipomagnesemia estos pacientes. Y esto aumenta el riesgo de arritmia. Y las indicaciones de iniciar ventilación mecánica las quise poner para que las tengamos presentes. Son una hipoxemia progresiva con una PO2 de menos de 50 a pesar de la administración de oxígeno por mecanismos no invasivos. Una acidosis respiratoria progresiva con una PCO2 de más de 50 y un pH de menos de 7,2. Un trabajo respiratorio excesivo con una frecuencia respiratoria de más de 40. Esas son las 3 indicaciones. Ya. El manejo específico del edema no cardiogénico, la verdad es que no existen medidas conocidas para corregir el aumento en la permeabilidad vascular que se produce en estos casos, por lo que el manejo se basa en la corrección de la causa, que por ejemplo puede ser la infección, el hipotiroidismo, la anemia, asociado al manejo del soporte hemodinámico con las medidas descritas anteriormente. Y el tratamiento del EPA cardiogénico se basa según la presión que tenga el paciente. En aquellos pacientes que tienen una normotensión, vamos a comenzar con la furosemida de 20 a 40 endovenosa y ahí debemos evaluar caso a caso el uso de nitroglicerina, digitálico, morfina, digoxina, dopamina, dobutamina. Eso está en orden de creciente. O sea, si no va respondiendo, vamos subiendo, pero igual se evalúa caso a caso. Y si es un paciente hipertenso, vamos a ocupar los mismos fármacos descritos para el caso de los normotensos. Pero luego de la administración de la nitroglicerina y la furosemida, se recomienda que en ellos se administre captopril en dosis de 25 miligramos sublingual. Y en los hipotensos está contraindicada la administración de nitroglicerina y dobutamina. Se debe tener también precaución con el uso de diuréticos porque pueden quedar más hipotensos. Y se recomienda el uso de dopamina y de noradrenalina. En conclusión, la mayoría de las consultas en servicios de urgencias en nuestro país se deben a causas respiratorias. Dentro de estas, el grupo de edema pulmonar agudo no es de las más frecuentes. Sin embargo, debemos tener en cuenta esta patología al enfrentarnos a un paciente que llega con sintomatología respiratoria de instauración brusca, para así poder iniciar precozmente las medidas de soporte y en lo posible realizar un manejo específico de la causa identificable. Es fundamental el conocimiento de esta patología, debido a que con la ayuda de medidas no muy complejas y que generalmente están disponibles en los servicios de urgencias, podremos salvar las vidas y mejorar el pronóstico de los pacientes. Por otro lado, al no sospechar o no reconocer esta patología, existe la probabilidad que generemos más daño y empeoremos el pronóstico del paciente con medidas que muchas veces se realizan de forma rutinaria en los servicios de urgencias, como son por ejemplo la administración de volúmenes endovenosos. Para finalizar esta presentación, quise presentar este caso clínico que lo vamos a desarrollar juntos. Voy a comenzar a leer. Paciente varón de 64 años de edad, tiene antecedentes patológicos de infarto agudo al miocardio hace un año, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Actualmente sigue en tratamiento con enalapril, ácido acetil salicílico, pravastatina, nitroglicerina en parches transdérmicos y metformina. Acude a urgencias en ambulancias porque, tras sufrir previamente hace aproximadamente una hora un cuadro de dolor con ardor en la región precordial, que se alivió parcialmente con la administración de la nitroglicerina, 0,4 miligramos sublingual, comienza con una disnea intensa,
sudoración y frialdad cutánea. En la exploración física se le presenta consciente, orientado y responde al interrogatorio. Ortopnea, polipnea, ansioso, sudoroso con cianosis generalizada. A la auscultación cardíaca presenta taquicardia, a la respiratoria hay una disminución del murmullo vesicular y crepitantes en marea montante en ambos campos pulmonares. En el abdomen está blando, no doloroso, con la palpación no hay visceromegalias ni tumoraciones. Edemas leves en ambos miembros inferiores, presión arterial de 126,82, una frecuencia cardíaca de 123, una saturación de oxígeno de 70, una glicemia capilar de 232. En el electrocardiograma se observan ondas Q patológicas, ENIN y ABL y ondas T negativa en la cara lateral, B4, B5 y B6, que son compatibles con un infarto agudo del miocardio en evolución. Ya frente a este paciente, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstica y cuál sería su conducta de urgencia? Esperar unos minutos para que evalúen y después juntos vamos a desarrollar. Ya. En este caso clínico estamos frente al diagnóstico de un edema agudo de pulmón en el contexto de un infarto agudo al miocardio por las características del dolor que describe el paciente, porque es un paciente que tiene antecedentes de un infarto agudo al miocardio, porque el electrocardiograma nos demostró que habían indicios de un infarto agudo al miocardio. Y frente a él, el tratamiento de urgencias que realizaríamos sería poner al paciente en posición semisentado, 2 vías venosas, oxígeno a 10 por litro con mascarilla de reservorio, porque si recordamos bien tenía una saturación de oxígeno de 70. Un sondaje vesical para que evaluemos la diuresis y la furosemida de 40 miligramos intravenoso, la dioxina de 0,25 miligramos endovenoso. Y como este es un paciente que estamos frente a un edema agudo de pulmón en el contexto de un infarto agudo al miocardio, no tiene por dónde salvarse de la hospitalización, sí o sí lo tenemos que hospitalizar. Ya, esta es la bibliografía que utilicé para desarrollar esta presentación, que son principalmente unos papers, el Up to Date y la revista de la PUC, y también hay un contexto de el de Herminda Hernández. Ese es un caso clínico que es el que le presenté y está mucho más ejemplificado. Sale la radiografía, sale el electro, por si lo quieren ver. Ya, esa sería la presentación de edema pulmonar agudo, EPA. Espero sea de ayuda para ustedes y que se repitan estas instancias. Muchas gracias y hasta pronto.